¿Cómo te llamas? Jeremías Cotuc Méndez, San Juan La Laguna, del departamento de Sololá. Tengo 63 cumplidos. La infancia que yo tuve fue algo dura porque nos llevaban a trabajar en el campo, a traer leña o acompañar a nuestro papá, dando una ayuda a ellos, ya sea jateando leña o limpiando un poquito el cultivo. Entonces para mí mi infancia fue muy dura. Nos mandaron a la escuela, pero después de las clases teníamos la obligación de ir a trabajar unas 2-3 horas. Mi primer recuerdo que yo tuve fue cuando estaba en sexto primaria, que estuve muy contento porque el maestro me felicitó porque tenía buena calificación en idioma español y en matemática. Y me regaló una cajita de marcadores, que en ese tiempo no conocíamos qué era un marcador. Y luego de tercero básico me mandaron a un centro educativo en donde se recibe uno de maestro de educación primaria. Y logré, con la lucha de mis papás y con el esfuerzo mío también, estudié y logré graduarme de maestro de educación primaria. Y gracias a Dios que conseguí trabajo también y trabajé 23 años con el Estado de Guatemala. Cambió en el sentido porque antes era más dura la existencia de uno en Guatemala. Ahora actualmente, pero gracias por la educación también, porque cuando había mucho analfabetismo en nuestro país es cuando la gente rica nos explotaba mucho. Pero cuando la educación, la gente maya, la gente indígena logró estudiar, poco a poco salió de la ignorancia y el sector Estado pues nos dio la oportunidad de trabajar en las instituciones estatales. Y sí cambió la vida, pues. Mi orgullo son mis 3 hijos, mis 2 hijas y mis nietos, que la familia está creciendo poquito a poco. Como les decía hace poco, mi papá, mi mamá fueron muy buenas personas conmigo porque nos dieron la oportunidad. Teníamos que trabajar, sí, pero nos dieron la oportunidad de estudiar en la educación primaria, secundaria y diversificado. Únicamente nos faltó la universidad, que ya no pudimos estudiar por ser que están muy lejos las universidades. Entonces no tuve la oportunidad de salir ahí. Entonces mi papá, mi mamá fueron muy buenas personas con nosotros. Nos pensaron mucho para que algún día pues tuviéramos una mejor vida. Y lo mismo en mi familia, nosotros como papás de ellos, pues nos sacrificamos en dar estudio a cada hija, a cada hijo. La hija que aprovechó, lo aprovechó. El hijo que lo aprovechó, pues bendito sea Dios. Y el perezoso que se quedó a medias, pues al menos nosotros salimos de la responsabilidad, que sí se les dio la oportunidad a cada quien para que algún día pues cambie su forma de vivir. Eso es lo poquito que tengo de la familia. De verdad es una gran responsabilidad porque orientar, educar, instruir a hijos, a hijas, a yernos, a nueras y a nietos, pues es una gran responsabilidad. Y estoy pidiendo sabiduría a Dios para que podamos guiar sanamente a la creación, pues que tenemos responsabilidad con ellos. Mi consejo a la generación joven es primero el temor de Dios, porque el que tiene temor de Dios pues
tiene respeto a sus papás, tiene respeto en la comunidad, saluda a las personas, es cordial, es fraternal, pero siempre el temor de Dios es el número uno. Ahora, cuando uno se desvía en el camino de Dios, es cuando se desvía y encuentra a malos amigos, malas amistades. Es cuando ellos se tiran a una drogadicción, a un alcoholismo o a la delincuencia, que es un grave problema en nuestro país actualmente. Y mi consejo a los jóvenes, señoritas, varones, es temor a Dios, obedecer a sus papás y estudiar para superar en la vida. Ese es mi consejo para la generación joven actualmente. La cultura. Tenemos una gran cultura en nuestro país. Si vamos a hablar de los grupos étnicos en Guatemala, hay muchos grupos étnicos, hay 22 grupos étnicos. La civilización maya es muy grande en cultura. Tenemos variantes de idiomas y tenemos 22 idiomas, 23 con el idioma español, que según la Constitución política, el idioma oficial de Guatemala es el español. Pero también se están valorando actualmente los idiomas mayas. Aquí en la región nuestra, en la comunidad lingüística tzutujil, hablamos el idioma tzutujil. En San Pablo no nos expresamos igual en San Juan. En Santiago Atitlán hay variantes dialectales, lo llamamos nosotros. Pero esa es y más su idioma, también su cultura que tenemos, nuestras costumbres, nuestras tradiciones, que son diferentes pues en cada familia, en cada pueblo, con nuestro traje. Es diferente el traje en Atitlán, en San Pedro, en San Juan. Y si hablamos de otra cultura maya existente en el Quiché, en Huehuetenango, en otras regiones de nuestro país, pues la verdad tenemos diferentes idiomas y también diferentes costumbres y tradiciones. El alimento principal en nuestro país es el maíz. Hay un libro en donde dice el gran escritor Miguel Ángel Asturias, Hombre de Maíz. ¿Por qué nos redactó ese libro? Porque el principal alimento de la gente maya en nuestro país es el maíz, nuestro alimento. Y actualmente en cada hogar no hace falta las tortillas que vienen de ese cultivo que se llama maíz. Y para mí ese es el alimento principal en Guatemala. La comida favorita en la familia, no solo conmigo, sino que es en la familia, son las aves de origen criolla. Un pollo de raza criolla, nosotros lo alimentamos más con vegetales y con el grano de maíz, pero no le damos concentrado que se venden para otras aves. Y sí, recuerdo en los años de la década de los 70, cuando yo estaba en mi nivel primaria, recuerdo que en ese tiempo pues hubo dos grupos que molestaba en todo el territorio. Está el ejército de Guatemala y está los grupos guerrilleros que se organizó. Y según la historia, que el ejército era apoyado por el país norteamericano, que es Estados Unidos. De allá venían sus armas, le daban al ejército. Y la guerrilla, según cuentan también, según la historia, que eran armados por Unión Soviética, que también parece que es un país comunista. Y ellos apoyaban a ese grupo de guerrilleros que existieron en nuestro país. De allá venían las armas y
Y la verdad son momentos críticos, pues fue un tiempo algo dura en todo el país, porque el que se metía con la guerrilla, el ejército lo secuestraba. Y cuando uno es miembro del ejército, la guerrilla lo secuestraban también y lo mataban, lo asesinaban. Ese es el gran problema que hubo anteriormente. Afectó a cada familia en el sentido que uno ya no tenía libertad pues de ir a trabajar muy tranquilo, sino que uno iba a trabajar con ciertos temores, porque si llegaba al ejército le preguntaba a uno qué hace en el monte o en el campo, y cuando pasaba la guerrilla también llegaban con uno, y cuando el grupo opuesto se da cuenta de que uno está platicando con el ejército, la guerrilla también se enoja, o el ejército, o sea, un problema que no hubo tranquilidad y afectó cada familia y afectó en las comunidades. Uno no podía meterse con alguien que trae con ideologías en contra de la dignidad de las personas. Entonces la gente estuvo más fuerte en ese tiempo, cuidándose mucho, se cuidó mucho, ya no salía en altas horas de la noche, trabajaba, dejaba de terminar a buena hora, y por eso se fortaleció pues. Y la felicidad está únicamente con Dios. Cuando uno tiene a Dios en su corazón, uno está contento. Pero cuando uno solo por costumbre llega a una iglesia, la persona se da cuenta, se le da cuenta que no tiene a Dios en su corazón, está lejos todavía de Dios. Entonces, y la alegría únicamente está en una iglesia, sea cual sea la iglesia, pero la felicidad está ahí. Una buena vida, yo cambiaría una buena por vida saludable. Practicar un ejercicio, practicar un deporte, estar contento todo el tiempo y una dieta balanceada, una comida balanceada. Evitemos mucho lo que son los azúcares y lo que son las grasas, y solo así vamos a tener una buena vida o una vida saludable. Más me gusta de ella que ella tiene iniciativa, es una mujer trabajadora, con iniciativa y muy inteligente. Que a Guatemala ocupa el segundo lugar en alcoholismo. Ese es algo penoso para nuestro país, según datos estadísticos. Y también actualmente ocupamos, si no estoy mal, ocupamos el 10º lugar en analfabetismo todavía. Hay mucho analfabeto en Guatemala. Y también, según datos que pasaron hace poco, según investigaciones criminológicas, que Guatemala ocupa el 25 lugar en delincuencia a nivel mundial. Entonces ese es el gran problema que yo veo todavía. Nuestro país todavía es un país en desarrollo. Hace 30 años, país subdesarrollado, país del tercer mundo. Pero actualmente estamos en una vía de desarrollo. Pero ese no significa que ya estamos bien, sino que hace falta mucho por lograr. Pero nos están haciendo mucho daño las personas que pasan en el gobierno también, que pasan en la presidencia, se nombran como diputados. Nos están haciendo mucho daño porque por ellos que no logramos el desarrollo integral que cada persona se merece.
Mi deseo para Guatemala y para todo el mundo sería que algún día pues estuviéramos sin delincuencia y con las personas bien educadas, con educación ya superior a todos, que mi deseo que sea un mundo pues sin guerra, sin delincuencia y sin otra forma que daña a la persona o que daña a las familias. Ese es mi deseo para mi país y para todo el mundo. En primer lugar, muy agradecido estoy con estos dos personajes que me están pasando este video. Muy agradecido con ustedes por visitar a mi familia y por confiar en mi persona. Y a las personas que se van a dar cuenta de esta pequeña plática, pues mi deseo, un feliz día y que todo lo que planifiquen, que sea logrado en un 100%. Ese es mi deseo para todos y para todas. Estados Unidos es un gran país. A nivel mundial es uno de los países número 1. Según datos estadísticos también, son países desarrollados 100%. Y también Estados Unidos es uno de los países industrializados, en donde la agricultura ya es un porcentaje muy menor. No en comparación con Guatemala, que la agricultura es mayor que la industrialización, pues. Los grandes inventos, vehículos, allá hay grandes personajes que se han desarrollado en la ciencia. Entonces, Estados Unidos es un país. Creo que mencioné Estados Unidos hace poco porque de verdad ellos, fue el país que enviaba esas armas al ejército. Ahora actualmente no tengo idea si todavía lo manda armas al ejército o no. Lo negativo actualmente de ese país, su presidente, que tiene un odio a las personas que no son de su país, que trabajan allá, les tiene un odio. Ese es lo único que puedo hablar, pero no todo, sino que solo su presidente actualmente, que está actuando muy mal con las personas inmigrantes. Entonces, ese no es voluntad de Dios. Pero sí, el país de los Estados Unidos es un gran país para mí, es el país número 1. Igual que si vamos a decir que Japón, China, Canadá, son países desarrollados, son países grandes, son países industrializados.